¿Vamos para allá? Ya. Ok, pues vamos allá. Bueno, estamos con Willy Lora, que es exdirector de CNN en español. Ha estado 20 años como responsable de servicio en español de CNN. Es consultor de medios de comunicación y ha recibido muchos premios por su trabajo. Y su origen es dominicano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Willy. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Bueno, Willy, hemos visto el asalto al Capitolio, estamos muy impactados. Es la segunda noticia más potente que nos ha llegado a Estados Unidos después del 9/11, 11 de septiembre, en el que tú fuiste testigo también. ¿Qué Sí. está pasando en Estados Unidos? Cuéntanos, Willy. Bueno, lo que está pasando en Estados Unidos no es algo que pasó o nació ayer. O sea, yo creo que lo que ha pasado en Estados Unidos, y obviamente tú lo has dicho, he estado en Washington por más de 20 años y sé cómo funcionan las políticas y los intereses internos. Lo que ha pasado en Estados Unidos es que existe una polarización como nunca había existido antes. O sea, Estados Unidos había venido polarizándose desde la elección del vicepresidente, del expresidente George W. Bush cuando corrió en contra de Gore, cuando ganó por un margen muy pequeño de 587 votos, que nosotros fuimos a la Florida a contarlos 10 veces y perdió Gore esas elecciones. Pero el problema en ese momento fue que no solamente el Partido Demócrata, sino algunos medios comenzaron a decir que el presidente Bush era un presidente ilegítimo y que sus seguidores obviamente no encajaban con la realidad política del país. Entonces de ahí comienza o se fortalece más la polarización política del país, porque ya venía, pero creo que ahí podemos marcar desde esa Es el fecha inicio. El cuando inicio. comenzó Ok. a ponerse más agudo el problema de la polarización en Estados Unidos. El Entonces, inicio ¿qué del pasa? negacionismo, inicio del negacionismo y la aceptación de los resultados fue a través de la Fox, imagino, y medios conservadores, ¿no, Willy? No, en ese momento yo estuve dentro de la campaña de Gore. O sea, yo estaba en Nashville con Gore cuando pasaron esas elecciones. Y Gore había llamado al presidente Bush para conceder las elecciones y decirle, bueno, te felicito, ganaste las elecciones y eso. Nosotros estábamos en una caravana que íbamos al parque a hacer su discurso de aceptación de que había perdido. En el camino, el secretario de Estado de la Florida, un demócrata, lo llama y le dice, fíjate, perdimos, pero perdimos por pocos. O sea, yo creo que nosotros podemos revertir esto. No concedas todavía. Y ya había hecho la llamada. Ajá. Gore toma el teléfono y vuelve y llama a Bush y le dice que no iba, que él rescindía, que había dicho que había perdido las elecciones y nos devolvimos todo de regreso al hotel. ¿Cuál fue el próximo paso después de eso? El próximo paso fue de que el Partido Demócrata envió a Jesse Jackson a la Florida y envió a Waxman para sacar a los afroamericanos en la calle y decir que fueron, de cierta manera, no se le permitió votar, y a Waxman, a los judíos, a los de tercera edad, a sacarlo a las calles, a decir que no le habían mostrado cómo votaban correctamente. Y ahí comienza ese pleito en las calles en la Florida. Y el hanging chart y las objeciones en las cortes, en el estado, hasta que llega a la Suprema Corte de Justicia. Todo eso tiene un impacto muy grande en lo que es la polarización que hoy culmina en Estados Unidos, o sea, que comienza ya desde ese tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hace Porque cuántos años de nosotros, esto fue, eso Willy? fue en el año 2000, en las elecciones del 2000. O sea, Llevamos 20 nosotros, años, 21 años. exactamente, nosotros fuimos a la Florida como medios 10, 12 veces a recontar los votos. Y Gore perdió 587 votos, pero perdió. Pero eso creó, porque acordémonos de algo también, Gore venía de una presidencia popular como la de Bill Clinton. Entonces, ¿qué pasó con Gore? Gore se separa de Bill Clinton, quien era el popular, y quiso correr como un elemento nuevo, Por su cuando él no cuenta, tenía esa popularidad. con el Exactamente. cambio climático, tesis de cambio climático, un líder Inventé el independiente. internet y todo, inventé el internet y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién fue inteligente? Hillary Clinton, porque Hillary Clinton, sabiendo de los problemas que tenía su esposo extramaritales, dijo, a mí no me importa, tú a mí me vas a llevar a donde yo quiero ir, que es a ser senadores de un estado donde nunca vivieron, que fue Nueva York. Y de Sí. ahí la llevó a ser secretaria de Estado. Entonces, políticamente, ellos fueron más sagaces, Gore fue menos inteligente. Entonces, Gore pierde las elecciones, pero ya el daño de polarización estaba hecho a nivel mediático y a nivel político, porque al fin y al cabo Gore perdió las elecciones, pero hubo un periodo de reconciliación después del 9/11. Entonces, en ese periodo de reconciliación todavía existía
porque yo me acuerdo de trabajando en el mismo CNN, o sea, ese pleito que existía entre los mismos medios de comunicación y el presidente Bush. No sé si te acuerdas que durante la guerra de Irak, CNN tenía en una esquina debajo de la pantalla los números de muertos por día que llevaba la guerra de Irak. Eso no fue coincidencia. Eso fue una manera de mostrarle al mundo de que era un presidente impopular, de que era una guerra impopular y que estaba creando más muertos y más muertos. Y de esa manera también comenzar todavía a profundizar más esa separación y esa polarización en Estados Unidos. Entonces sale Bush, llega Obama. Obama, en vez de comenzar a reconciliar, comienza todavía no solamente a profundizar más la separación y la polarización, sino comienza a meter mucho más el tema de racismo en Estados Unidos. Pasó el tema de Floyd, que inclusive dijo él que si él hubiese tenido un hijo varón, le hubiese puesto, que hubiese querido que fuera como Floyd. O sea, yo creo que esas palabras que, como hemos visto con Trump también, tienen un significado a nivel nacional. Entonces, esa polarización y profundización en Estados Unidos siguió creciendo. Entonces, ¿qué vimos? Vimos de que se termina una administración Obama en Estados Unidos y qué pasa antes de entregarle el poder al presidente Trump. Lo que pasa es que se reúnen en la Casa Blanca, ya se venía planificando qué querían hacer con Trump y está por escrito. O sea, toda esa documentación acaba de ser desclasificada, en el cual es pública, información pública. Yo te la voy a enviar para que veas los documentos hechos a mano de su reunión privada en la oficina Oval, en donde Obama da las instrucciones de que se le haga y que se ponga a las personas correctas a hacer la investigación de Trump y lo que se iba a investigar del general Flynn. El propio presidente electo, Joe Biden, ahora bueno, ya certificado en Estados Unidos, en las notas está diciendo que se le aplique a Flynn el Logan Act, el cual es un acto o una ley completamente ilegal para que lo apresen y juzgarlo. Y la razón detrás de todo eso es la siguiente. Acordémonos que el general Flynn era el director de inteligencia militar de Estados Unidos por muchísimos años. Y él estaba al tanto de todo lo que se habían pasado a nivel de inteligencia en los últimos 8 años del presidente Obama. El tema de Benghazi, el envío de armas a Siria a través de Benghazi, que se quiso tapar con el famoso ataque terrorista, que fue un video que se hizo del profeta Mohammed. Todo eso fue mentira, porque después se descubrió que había sido por el envío de armas a través de Benghazi que se estaba haciendo a Siria. Entonces, el general Flynn tenía toda esta información y en el papel que le deja el presidente saliente al entrante en su escritorio, habían 2 cosas que Obama le dejó al presidente Trump, que su enemigo principal era Corea del Norte, su primera prioridad, y segundo, que no contratara al general Flynn. Y todos se preguntaban, pero ¿por qué no contratar al general Flynn? Bueno, obviamente el general Flynn sabía toda la información de lo que había pasado en los últimos años a nivel de inteligencia con la administración de Obama. Acordémonos del espionaje masivo a los estadounidenses, en el cual se fue al Congreso el director de inteligencia a decir que eran mentiras, que ellos no espiaban a nadie, cuando salió todo revelado a través de Wikileaks, que no solamente espiaban, estaban muy comprometidos con la inteligencia y el espionaje masivo en Estados Unidos. ¿A través de redes sociales, Willy, era el espionaje? No, era un espionaje de escucha, era espionaje de redes sociales. O sea, acordémonos de que el gobierno de Obama utiliza, el FBI utiliza las agencias de inteligencia para espiar a la campaña del presidente Trump. O sea, todo esto... A su counterpart, ¿no? Exactamente. Y todo eso se hizo basado en un documento que fue pago por la campaña de Hillary Clinton y por el Partido Demócrata. Se filtró a varios medios. Los medios, cuando vieron que este documento no era completamente legal, no lo tomaron, pero hubo un medio que sí lo publicó y se lo filtraron al FBI. Y ciertos congresistas también lo filtraron, y ahí comienza toda esta investigación de 2 años y medio de 40 millones que no llegó a nada porque fue un documento que fue creado por un partido político, y todo eso fue utilizando la FBI, que todavía no ha ido nadie a la cárcel, a sabiendas de que hay documentos que se falsificaron para llevarse a una corte FISA en Estados Unidos para justificar una operación de espionaje. O sea, es muy negro y muy oscuro lo que pasó en esos últimos años. Y entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Que se le vino denigrando a la mitad del país.
O sea, a las personas, a los 75 millones que apoyaron a Donald Trump, se le vino demonizando, se le vino diciendo que eran racistas, que todo eran, o sea, lo peor. Y en los medios todos los días, el Partido Demócrata. Entonces, a veces nos olvidamos que un país es más que lo que vive en Washington, D.C. y los 300 o 400 congresistas y los 100 senadores. Hay un país detrás de todo eso. Y Yo lo que vimos... quiero decir algo muy claro, Willy, Yeah. que tú compartas desde tu conocimiento de Estados Unidos y como persona, como dominicano, ¿no? Que conoces las realidades de lo que es América Latina, lo que es el Yeah. mundo estadounidense. Y lo que quiero que plantees es, el Partido Demócrata, para esos 70 millones de personas que votaron Trump, más de 70 millones, son unos tipos elitistas que van muy bien vestidos, que comen en restaurantes multiculturales, que van a espectáculos de Broadway y que están muy lejos de los ciudadanos norteamericanos de pueblos donde no hay nada que hacer, no se ve la televisión más que lo que ocurre en Estados Unidos, no hay oportunidades, no hay viajes al extranjero, no hay nada de eso. Entonces se han olvidado de esa parte de la población. Exactamente. Acordémonos que los medios de comunicación en masa en Estados Unidos están en Nueva York y en Los Ángeles, en su gran mayoría en las urbes. Entonces, el centro del país, por eso existe el colegio electoral, porque para darle el peso a cada estado de que tenga durante el proceso democrático de votación en Estados Unidos, si no solamente se contaran la gente en Nueva York y en California. Entonces, yo creo que esos 74 millones que mucha gente está equivocada y piensa que son solamente blancos que viven en el centro del país, porque no es así. O sea, Trump ganó más votos hispanos y afroamericanos que las elecciones anteriores. Golga, o sea, Trump ganó más votos Las que minorías, lo que ganó Hillary Clinton. Sí, o sea, que ganó Hillary Clinton en las elecciones pasadas. por no estar Entonces, representadas por el Partido Demócrata, porque están exactamente, y no están representados por el partido que supuestamente es progresista y más... claro. Porque mucha gente se ha dado cuenta que mucho de eso es un engaño. O sea, tú no puedes decirle a la gente de que le vas a dar todo gratis, no le puedes decir a la gente de que si votas por mí te voy a dar residencia, porque primero los inmigrantes indocumentados no votan y segundo las prioridades de los votantes hispanos en Estados Unidos son las mismas prioridades que tiene el votante anglosajón y afroamericano. O sea, la economía, el desempleo, la salud, o sea, todo eso son los mismos. Inclusive inmigración dentro de las prioridades en el voto hispano es el número 8. Entonces, mucha gente es el número 8. Entonces, pero ¿qué pasa en los medios? Para ellos, El número 1 para ellos es la economía. Y número 2 es el desempleo. Número 3 es la salud. Número 4 es la educación. Número 5 la seguridad. Y por ahí, porque son los mismos temas que a todos o sea, nos preocupa exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El bombardeo mediático de que el hombre es racista y que todo es inmigración y que el tema es inmigración es más que un bombardeo mediático, pero no refleja una realidad. No está Entonces en la calle, no está en la calle. no está en la calle. Entonces, La gente. Entonces, Willy, yo te pregunto, ¿esto es que ha ocurrido en el Capitolio? ¿Es la señal de que la democracia norteamericana no es lo que parece? exactamente, o sea, la democracia no es que solamente no es lo que parece, ha venido debilitándose por mucho tiempo. O sea, el hecho de que la gran mayoría de las encuestas dicen que el estadounidense ha perdido mucho la fe en sus instituciones y eso es peligrosísimo. Ha perdido la fe en el proceso electoral. ¿De qué manera o con qué moral Estados Unidos ahora le dice a cualquier país o opine a cualquier país sobre un proceso electoral? No la tiene. No. Es imposible, porque No. ha sido un completo caos. Invalidado para dar clases de democracia. Exactamente, es un completo caos. ¿Por qué es un caos? Porque se quiso utilizar la pandemia para cambiar un proceso electoral que era simple y llanamente, o sea, no, o era específicamente dedicado a los legisladores en los estados de hacer cambios a las leyes electorales y se hizo unilateralmente por parte de gobernadores y secretarios de estados de un partido como en Pensilvania, en Georgia, se cambiaron estas leyes sin hacerlo la legislatura, que es inconstitucional, porque eso solamente, ese poder lo tienen los senadores o la senaduría de los estados. Entonces, ¿qué pasa? Al enviar, o sea, creo que fueron unos 180 millones de votos. ¿Legislación concreta, perdona Willy? ¿Cómo? ¿Qué legislación concreta cambiaron?
la de votación, de que te permitieran votar por correo, de que te permitieran que votara, que se contaran votos 4 días después que llega de las elecciones, cosas que son completamente ilegal, que no, inclusive el juez Alito de la Corte Suprema Pensilvania le mandó un escrito diciéndole que no era legal lo que estaban haciendo y la Corte de Pensilvania se hizo caso omiso. O sea, ¿Qué no se pasa? puede alargar el proceso de recuento porque No se para puede. eso habría que someterlo a un voto de toda la Cámara Tú de- no puedes contar votos que lleguen después del día de las elecciones. Y hubieron cientos de miles de votos. Te voy a poner un ejemplo. En Pensilvania se contaron 200,000 votos más de lo que existe en el padrón electoral. Y nadie sabe de quiénes son esos votos. Pero como ninguna corte quiso escuchar la demanda de la campaña de Trump, porque tenían miedo, como todos sabemos, de que se le incendiaran las ciudades de nuevo y que Antifa y BLM salieran, porque cuando íbamos a las elecciones, los días antes que se cubrieron las ventanas de todos los comercios, era porque en su gran mayoría la gente pensaba que Trump se iba a reelegir y sí, que la consecuencia de eso era que estos grupos violentos iban a salir de nuevo a la calle a romper y todo eso. a Como no reivindicar pasó, su victoria, ¿no? exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Inclusive el mismo presidente de la Corte Suprema, en un reporte que hubo hace unos días, bueno, una semana y media atrás, dijo en una conversación de una manera que se estaban como medio gritando entre los jueces de la Suprema Corte, que es algo inusual, que él no iba a permitir escuchar el caso de las elecciones, de la imputación de las elecciones, porque no quería que se le culpara de que por él el país estaba convulsionado y que habían protestas y que se estaban quemando ciudades. O sea, Esto es eso está reportado por alguien que fue parte de esa reunión y escucharon la conversación. Entonces, no fue que se llevaron a cortes a presentarse evidencias porque nunca se le permitió. Las cortes, desde que escucharon que iban a llegar, dijeron, nosotros no vamos a escuchar, denegamos la petición de escuchar. O sea, ni todas siquiera las... querían decidir, ni No, siquiera o sea, querían decidir si pero eso acordémonos de algo. Esta gente tenía un promedio de 1,000 personas con juramentos firmados, bajo juramento, que te llevan a la cárcel, que sí vieron irregularidades, que se pasaron tantas cosas, o sea, cosas que por escrito va a la cárcel de mentir, pero no lo quisieron escuchar. Entonces, ¿qué es lo que la gente ha visto? Estos 75 millones de personas que le han dicho, miren, ustedes no sirven, ustedes no cuentan. No importa que haya pasado lo que pasó. O sea, yo he cubierto 5 elecciones presidenciales. Yo no había visto una elección presidencial con tantas irregularidades como esta. ya, Nunca. Esta ha sido una barbaridad en ese sentido. Y yo creo que la reflexión para esto es el país, es entender de que cuando se hacen estos cambios, que tampoco fueron coincidenciales, eso fue muy bien planificado, utilizar la pandemia, porque si el tema hubiese sido la pandemia, a la gente lo dejan ir a los supermercados, pueden ir de compras, pueden ir a comer en algunos sitios, pueden salir. Entonces, ¿por qué no permitir que la gente vaya y ¿por qué no vote como debe de permitieron el votar? voto físico? ¿Por qué no Exactamente, permitieron que la gente acudiera a votar a las urnas? Y de esa exactamente. manera que el voto fuera transparente. Lo Exactamente. hicieron en las urnas. Exactamente. Entonces, por eso el sistema y la gente ahora tiene muy poca fe en el proceso electoral de Estados Unidos y ha puesto a temblar su democracia, porque ahora mismo tienen 75 millones de personas que se sienten que fueron robados de un proceso y Wow. son 75 millones, no estamos hablando de Frente 100 a 80 personas, millones, frente a 80, Willy. frente a 80 millones, exactamente. Es un país completamente dividido. Entonces, Quería tú preguntar, no puedes, sí. dime. Continúa, continúa, Willy. No, que tú no puedes, como a veces vemos el presidente electo Biden diciendo, llamando a la unidad y al mismo tiempo los líderes de su partido llamando a hacerle un juicio político al presidente que va a salir en 14 días. O sea, un montón de estupideces que no ayudan en absolutamente ni Son a unir incoherentes, el país son ni a incoherentes. cambiar exactamente. Entonces, yo quería preguntarte, Willy, la figura de Donald Trump, que parece que estamos demonizando solamente a Donald Trump en todo lo ocurrido, Claro, que, como si fuera el único responsable, yo lo que claro. quería preguntarte, en este proceso de catarsis del país, ¿era necesario un hombre como él para que se desencadenase esta parte peor de Estados Unidos y saliese a la luz que no hay democracia y que la gente no se siente representada? Mira, yo creo que el tema de Donald Trump viene no solamente por el tema de la democracia. Yo creo que el tema de Donald Trump llega es porque la gente perdió confianza en los políticos. O sea, Ajá, los políticos se han dedicado más a sectores
financieros muy poderosos que tienen otros intereses, sino el interés. Banca de inversión, hacer circular el dinero. Te voy a dar un ejemplo muy fácil. En el paquete de ayuda del coronavirus al país, a cada norteamericano se le envió un cheque de $600. Sin embargo, se dieron miles y miles de millones de dólares a otros países que no tenían nada que ver con el coronavirus, ni tenían nada que ver con la emergencia. Y sin O sea, embargo, estamos hablando de miles de millones de dólares. Norteamericano frente a miles de euros a ciudadanos extranjeros. A países extranjeros para programas que son completamente irrelevantes para la emergencia de la pandemia de Estados Unidos. Entonces la gente, entonces por eso llega un Donald Trump, que no es político, que le dice la cosa a la gente en la cara como es, no es una persona que es verbado, que te utiliza el verbo. No tiene un aspecto elitista, no habla con gran... No habla bien bonito, o sea, es millonario, no cobra sueldo, no le interesa. Es un hombre que ha conseguido ser millonario y va al grano. No hay universidades elitistas, másters, reuniones de alto copete con otros representantes y mandatarios internacionales. Claro. América es para los americanos. Vamos a volver a hacerlo. Es exactamente porque mismo en Europa, y tú lo sabes, vivimos aquí en Europa, el español es español y tiene su identidad. El suizo es suizo y tiene su identidad. El alemán es alemán y tiene su identidad. En Estados Unidos es un melting pot. Está en todo el mundo. Entonces su identidad se ha ido disolviendo. Y entonces ahora es el tema de los géneros, de los grupos, del grupismo. Y eso ha tenido una influencia muy negativa en el país. Entonces Donald Trump llega y dice, señores, o sea, ¿cómo vamos a tener a resolver un problema de inmigración si no arreglamos el problema de fondo, que es la frontera? Hay que arreglar el problema de fondo, porque si hacemos una amnistía como hizo Reagan, vamos a volver a tener lo mismo. Entonces, Donald Trump, ¿qué hace Donald Trump? Saca a los soldados de Estados Unidos y un montón de países donde hay conflicto, no crea ningún conflicto, pero a él le crea un conflicto con los lobistas que financian la industria armamentista de Estados Unidos. ¿Ves? Entonces ya ahí se gana un enemigo directamente. Inclusive muchos generales que corresponden a intereses de estos lobistas no estaban de acuerdo en que él sacara soldados de muchísimos sitios. ¿Ves? Entonces todo eso viene colándose. Deja de haber conflicto en esos sitios y deja de necesitarse armas para distintos sitios del mundo. Exactamente. Entonces eso es un dinero que deja de perder la industria armamentista de Estados Unidos. Y así, de esa manera, él fue desenmascarando y destapando toda la podredumbre del famoso, lo que le llaman el swamp en Washington, que no se había visto, porque era como un club de amigos. ¿Cómo se puede traducir el swamp? Es el pantano, el pantano de Washington, porque en realidad Washington era un pantano, era un fango, porque pasa el río cerca de Washington. ¿No? Entonces, el lodo que hay en el fondo, ¿no? Exactamente. Entonces, ese problema es que Trump ha venido a ponerle la lupa a este problema. Acordémonos de algo. Antes de que Trump fuese candidato, era el mejor amigo de los políticos porque él le donaba dinero, todos querían quedarse en los hoteles de Trump, todo, o sea, inclusive creo que Obama dijo que si tenía un hijo quería que fuera como Donald Trump. O sea, todos eran amigos de Trump. Lo dijo públicamente Obama en su tiempo. Increíble. Entonces, lo que yo te quiero decir a ti es para que veamos cómo son las cosas. ¿Por qué se convierte Trump en el enemigo político de toda esta gente? Porque toda esta gente era parte de este engranaje. Acordémonos de que Trump llega a una carrera con 16 otros republicanos por la candidatura del Partido Republicano. O sea, todos organizados, todos con mucho dinero, todos con una maquinaria política fuerte, los Bush y compañía. ¿Y qué hace Trump? Trump dice, para yo poder sacar el oxígeno a todas las otras campañas, yo tengo que hacer o decir algo tan fuera, diferente. No, pero tan fuera de lo normal que va a sacarle el aire a todos. ¿Y qué hizo Trump? Cuando bajó de la escalera, tenemos que resolver el problema en la frontera. ¿Por qué? Porque de México no vienen narcotraficantes, no vienen. Entonces, eso se convirtió en el headline, en el titular. Ya nadie habló de Bush, ya nadie, había que enfocarse en Trump. Y Trump, como es que maneja bien los medios, siempre salía con cosas un poquito on the edge, o sea, casi de manera hasta un poco ilegal, pero era como jugando, y eso lo cogían los medios que ya lo tenían a él, primero por rating y segundo porque había una agenda de ver cómo al tipo lo ponían, o sea, en la luz más negativa. Entonces eso fue fortaleciendo mucho a la base del movimiento Trump, porque ni siquiera fuera una base meramente completamente republicana, porque dentro de los republicanos esa élite se separó y nunca lo apoyó. Este fue un movimiento que Trump ha creado. Se comenzaron a dar cuenta
republicanos de base, o sea, gente sencilla que, bueno, trabaja, Sí, no tiene dinero, está en el sí, día a día, ¿no? esa gente lo apoyaron, pero en lo que es la élite republicana, que inclusive hicieron lobby, hicieron grupos para sacar a Trump del poder y para apoyar la oposición, son esta misma gente que te digo de los intereses que tienen en Washington con los diferentes lobistas, ese grupo del famoso pantano, que aunque hay republicanos y demócratas, Armas, industria. armas, la industria de tecnología, acabamos de ver lo que ha pasado con Google y con Twitter con el tema de la censura. O sea, esta gente que salieron de la administración de Obama se fueron a trabajar a Twitter y a Facebook a la parte de censura, o sea, de los fact-checkings fueron gente que salieron de la administración de Obama. Gente Entonces, ¿qué pasa? que comprueba si en esas redes Sí, sociales claro, dice claro, está en verdadero redes sociales. no, y decide apartar esos contenidos o esas cuentas. Exacto, esas redes sociales y estos fact checkers, si tú lo buscas en Google, en su gran mayoría los que manejaban estos departamentos salieron de la administración de Obama. ¿Qué pasa ahora? Ahora están volviendo a regresar a trabajar a la Con administración de Biden. Biden. Exactamente. Entonces, lo que te dice a ti que todo esto no fue casualidad. Y Claro. el hecho de que una historia como la de Hunter Biden, que sacó el New York Post, completamente verificable, con una computadora que tenía el FBI por más de un año, la taparon los medios tradicionales, lo censuraron, sea Twitter y Facebook censuraron la historia y terminó siendo obviamente cierta porque la computadora la tenía el FBI, pero se censuró solamente para cubrir un candidato. Entonces, Estados Unidos está en un momento muy difícil y muy complicado, donde no solamente la libertad de movimiento con el tema del COVID se ha cuestionado mucho, pero la libertad de prensa, la libertad de expresión, o sea, no se censura a la Ayatollah, no se censura a Maduro, no se censuran a los Castro. O sea, gente que tienen un track record de problemas de violencia, de intimidación, pero te censuran a Donald Trump. ¿Por qué? Porque el evento pasó en Washington, donde están estos ejes de poder que Claro, que exacto. manejan estas empresas. La cuestión es que la cuestión es que Trump ha puesto el foco sobre el lodo que había de la parte del Partido Demócrata, que aparentemente iba a ser tolerante, progresista, abierto a todas las etnias, y en realidad Es una esas etnias mentira. no quieren, el Partido Demócrata, que es Sí. elitista, no quiere que esas etnias sean representadas y que tengan auténtica representación en el pueblo Defi- americano. Definitivamente que no, porque ya lo han salido a decir. ¿Qué querían ellos? Ellos querían cambiar, tomar control del Senado para de una manera meter 3 nuevos jueces en la Suprema Corte que fueran progresistas. O sea, no iba a llegar un caso a la Suprema Corte que no iba a ir a favor de una agenda progresista. ¿Qué querían ellos? Sacarle dinero y recursos a la policía. ¿Qué querían ellos? O sea, toda esa agenda de ellos es la que han querido montar. Y de hacerlo así, va a ser casi, o sea, de meter 2 senadores nuevos de Puerto Rico, 2 senadores nuevos de Washington, D.C. Nunca en la vida el conservador o los republicanos van a llegar a tener control de nada. Porque, o sea, de una manera u otra, ellos se van a adueñar de todo el control. Controlan a los medios, controlan a la industria de tecnología, las redes sociales, lo controlan ellos. Están controlados por una agenda completamente progresista. Entonces, eso es lo que está pasando, que hay una mitad del país que todavía piensa y quiere sus libertades y creen una identidad de país. O sea, es esa mitad y no se pueden ignorar, que es mucho el error que se está haciendo Quieren ser todavía. representados, quieren que los que les preocupa salga a la luz, quieren estar ahí, quieren que esos representantes lo que es el Congreso de los Diputados en España, cada asiento sea proporcional a la composición de la población norteamericana y a Claro, las inquietudes que sienten del desempleo, de claro. la igualdad, los derechos sociales, la educación, el acceso a la educación, porque yo quiero preguntarte, Willy, el sistema de cuotas y discriminación positiva, algo que ha sido un ejemplo siempre para favorecer que las personas que pertenecen a sectores desfavorecidos puedan acceder a lo mejor del sistema norteamericano, que es su educación, para de esa manera poder escalar, mejorar, digamos que la parte poblacional a la que pertenecen, si llegan a ser personas con
unos puestos importantes, pero ¿qué pasa con ese sistema de discriminación positiva? ¿Por qué no está funcionando? El tema de por qué no funciona es porque la educación en Estados Unidos lamentablemente tiene muchísimos problemas. Además de que ahora el tipo de educación que se está dando en primaria, inclusive, es una educación muy agendada hacia el progresismo. Y lo hemos visto en las universidades. O sea, el problema que está pasando con la educación es que no se está educando bien. No le interesa a un votante educado. O sea, hay cierta franja o la franja más progresista del país que lo que quiere es que la sociedad se divida en que ustedes son los negros, ustedes son los hispanos, ustedes son los asiáticos, ustedes tienen que votar así, ustedes tienen que moverse de esta manera. O sea, si tú no tienes un voto inteligente, si tú no te preocupas por leer, por educarte, por entender los temas, No puedes decidir siempre lo mejor no para van a decidir, no no vas a puedes decidir. decidir. Y Siempre eso por estás muy... en manos de los demás y eres manipulable. Entonces, Willy, esto me hace preguntarte, ¿es una falacia esta democracia? O sea, ¿realmente los anglos, la población blanca descendiente de los colonos primeros que llegaron a Estados Unidos, está preparada para perder esa hegemonía? Yo no creo que el tema de la democracia sea una falacia. Yo creo que el tema de la democracia en Estados Unidos, por lo menos, es que es una democracia no perfecta. O sea, yo no creo que ningún sistema político es perfecto. Yo creo que dentro de las opciones de tener un sistema de gobierno que te da oportunidades, que te permite hacer cosas y otro que básicamente te dice lo que tiene que hacer y cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. O sea, yo por lo menos personalmente prefiero el que me permita hacer varias cosas, porque ahora con el mismo tema, hay un tema ahora con WhatsApp que le está mandando a la gente una alerta de que si tú no le das acceso hasta el día del 8 de febrero a que ellos tengan tu número de teléfono y compartir tu IP con terceros, o sea, te sacan, o sea, eso es o sea, yo nunca pensé que yo iba a ver mi privacidad hasta ese punto. Es una invasión en la Es una, privacidad de los ciudadanos. exactamente, Y además visto abiertamente, ¿no? Bueno, que sepan que ustedes por estar aquí se pueden comunicar, pero nosotros vamos a utilizar toda la información que ustedes tengan y de su perfil para hacer lo que nosotros queramos hacer con esa información, que es seguir manipulando a todo el mundo. y ahí viene de nuevo el tema de los intereses en Washington. Cuando los políticos tuvieron la oportunidad hace unas semanas de decirle a estas empresas, nosotros le vamos a quitar su protección 230 que le permite a ustedes que no se le demande por censura, por un montón de cosas, no, en vez de decirle que lo iban a hacer porque ya están metidos políticamente, ya están influyendo en la política, ya están sirviendo de publisher, entonces no lo hicieron. No lo hicieron, ¿por qué? Porque estas empresas financian mucho a estos políticos. Entonces, en vez de proteger el norteamericano común, el votante, que era lo que decía, Los ya no se derechos, sienten representados. los derechos, proteger los derechos del individuo antes que los del Estado para que no se meta en la esfera Eh, privada del individuo. Exactamente. Entonces yo creo que lo que hace falta, además de obviamente sentarse en la mesa ahora y buscar una solución a la polarización tan profunda que tiene el país, es entender cuál es el papel de los gobiernos por lo menos en Estados Unidos, que es un papel de mediador, no es un papel de benefactor, no es un papel de déjame utilizar las agencias del gobierno, la fuerza del gobierno para irme detrás de mis enemigos políticos, ¿ves? Déjame yo, o sea, eso tiene que cambiar, porque Paternalismo no, madurez. Paternalismo, madurez, no me digas dónde tengo que ir, no exactamente. decidas por mí. Dame la información para que yo pueda decidir. Estados Unidos es un país que por toda su historia ha dicho, nosotros lo que queremos es un gobierno más pequeño, más libertades para nosotros poder hacer las cosas con la menos injerencia de un gobierno, porque acordémonos que los gobiernos no generan absolutamente nada. Los gobiernos son administradores de dinero del Estado, de las instituciones del Estado, pero no son proveedores, como mucha gente piensa de que, bueno, me prometieron de que me van a dar la universidad gratis. Eso no es así y no funciona así. Pero lamentablemente los niveles de educación en nuestro país son tan bajos que todavía la gente puede creer ese tipo de cosas. Entonces yo creo, como ha pasado en muchos países de Latinoamérica, que a veces piensa uno que los políticos quieren que su pueblo sigan siendo brutos, Sí. porque si siguen siendo brutos son manipulables, son altamente manipulables y pueden decir lo que sea y lo van a seguir. Y eso viene en ambos lados del espectro político, tanto del lado conservador como del lado progresista. Entonces yo creo que la conversación a nivel de Estados Unidos y el mismo a nivel mundial es hasta qué punto
esa tolerancia va a existir? ¿Hasta qué punto van a llegar los países a una evolución como llegó en Estados Unidos, donde ya una masa no se pudo controlar, donde hay medio país que se siente que le han quitado su derecho y que lo han engañado? Y en eso tiene mucha culpa también la industria de las redes sociales, los medios de comunicación y la prensa tienen, porque acordémonos que manejan información, manejan mensajes, y cuando manejan mensajes estás en una manera u otra teniendo un impacto y un efecto en la manera que piensan tus ciudadanos. Y si el trabajo de los medios y de la prensa, que es de educar y de pasar información veraz y no tratar de convencer, no tratar de indoctrinarte con mensajes. Informar. Exactamente, eso ya se ha perdido muchísimo. Ahora mismo los programas de televisión en su gran mayoría son programas de opiniones políticas, no de reportar hechos ni noticias como un estado acostumbrado. Sí. Willy, quería preguntarte, por favor, tú dame los datos porque no los manejo con total exactitud. Sé que el censo de Estados Unidos por primera vez iba a reflejar que los latinos eran mayoría. Se hablaba de eso, pero yo no creo que todavía es el caso, porque inclusive cuando se llegó a la Suprema Corte de que se contaran la cantidad de personas indocumentadas que había en Estados Unidos, la Corte Suprema dijo que no. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto, eso se utiliza políticamente. Si el censo de personas que incluye indocumentados en el estado X, eso ayuda a hacer una redistribución de los distritos para asientos congresionales. Entonces, eso significa que tú vas a recibir beneficios del gobierno. Sí. La Corte Suprema dijo, no, eso no es posible porque no son ciudadanos, no son residentes, no lo podemos contar porque en un momento también pueden ser repatriados. Sí. ¿Ves? Entonces, no podemos ponerlo en números oficiales. Ese es el tema. Pero no son ciudadanos norteamericanos. Exactamente, o residentes. O sea, si tú eres residente, o sea, porque estos ciudadanos indocumentados no es que no pagan impuestos, o sea, pagan impuestos de qué manera, lo pagan utilizando seguro social ilegal, nunca reciben un retorno o sea, no, que no reciben, tú pagas los impuestos con un seguro social ilegal, pero tú no recibes a fin de año, como reciben los residentes o los ciudadanos, una devuelta de este dinero. De tu renta. De tu renta que pagas. Has pagado esos servicios. Exactamente, pero lo que son los otros impuestos, los impuestos de compra y demás, lo pagas. ¿Por qué? Porque tú no vas y enseñas una tarjeta y dices, mira, no me cobres impuestos porque yo soy indocumentado. A mí no me cobres el VAT, el VAT, ¿no? El Exactamente. IVA, yo no soy ciudadano norteamericano, así que lo están Entonces, pagando. el pleito es que los estados le piden al gobierno central, oye, de todo ese dinero que tú recibes de indocumentados, envíanos una parte a nuestros estados de estos que viven aquí para nosotros poder mejorar los servicios que le damos a ellos. Y el gobierno central dice no. Puesto que pagan por estar en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, el gobierno central dice, yo no te puedo mandar eso porque para mí no existen. Wow, ¿ves? Gran vacío, gran vacío. Bueno, Willy, también una cosa concreta que te quería preguntar, muy interesante todo esto. Vimos durante el ataque al Capitolio circular en redes sociales selfies de los atacantes, de estos hombres blancos jóvenes, con policías de Washington. Sí. Policía que está trabajando específicamente para la defensa del Capitolio. Sí. Y bueno, se habló mucho de que no se había protegido, que la seguridad había sido muy débil y que los atacantes habían entrado muy fácilmente al Capitolio. Fíjate, yo creo que la gente debiera de informarse también mejor y hay que investigar un poco más. O sea, la policía del Capitolio no le corresponde a la policía de Washington. Es una policía que es específicamente para protección del Capitolio y está bajo la tutela de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. No está bajo el presidente, no está bajo... La más poderosa de Estados Unidos. Porque lo que pasa es que existe una separación de poderes. Esa policía es específicamente para proteger el Capitolio, apoyada de la policía metropolitana de Washington. Entonces, ¿qué pasa? También están los videos donde la policía le permite a ellos entrar. Le abren la puerta, entran. O sea, hay videos donde se ven
porque también hubieron infiltrados y hay bastante ya información de gente de Antifa, de BLM que se infiltraron, estuvieron rompiendo ventanas y demás, y también blancos que estaban a favor de Trump que hicieron mucho daño. Murió una veterana porque trató de cruzar por una puerta, un policía dentro del Congreso le disparó y ahora está suspendido bajo investigación. Entonces, hubo mucha confusión al principio, pero acordémonos, estamos hablando de más de 200,000 personas que estaban en las calles. O sea, ¿qué fuerza tú ibas a necesitar para tú parar eso? Además, las personas que penetran al Capitolio no fueron las 200,000. Entraron un par de mil de personas al Capitolio. La gran mayoría se quedó fuera, se quedó con las banderas, se quedaron haciendo todo ese tipo de movimientos. Entonces, ¿dónde vienen los problemas? Los problemas vienen cuando se rompen sillas dentro, se roban las computadoras, hubo saqueos, o sea, todo eso, esos son delincuentes. Yo creo que nadie estaba de acuerdo con eso, ni que irrumpieran en el Capitolio. Esos son actos delincuenciales, tienen que, o sea, apresarlo, y de la misma manera que se trataron los apresamientos en el verano de cuando se quemó medio país y estaban quemando tiendas, o sea, tiene que aplicársele la ley de la misma manera, porque habían grupos infiltrados, habían grupos a favor de Trump, habían grupos que lo que querían también era saquear el Capitolio. Todo eso está y va a ser parte de una investigación. Okay. O sea, esa parte hay que entenderla y en los videos están en YouTube en la cual la policía le abre la verja para que los manifestantes entren a la parte del Capitolio, le abren la puerta del Capitolio y entran al Capitolio también y la policía está parado ahí. O sea, inclusive fue tanto el fallo de la seguridad del Capitolio que el presidente del Senado, en este sentido el vicepresidente Pence y McConnell, que es el presidente del Senado, el líder de la mayoría del Senado, despidieron al sargento en armas del Capitolio, que es la persona que está encargada de la seguridad del Capitolio. Ya fue despedida y está bajo investigación. Sí, ya ha sido despedido y está bajo investigación. Porque es que esto es algo que no se había visto nunca. O sea, yo he estado en Washington 20 y pico de años, nunca me había visto algo similar. Y acordémonos. Prácticamente al Capitolio, incluso siendo una persona como tú que ha estado más de... Yo he estado dentro del Capitolio, he estado ahí, o sea, he cubierto eso. El hecho de los... como tú, que es CNN en español, es decir, una persona que además se le ha visto en cámara. Entonces... Exactamente, o sea, para mí fue muy sorprendente, para mí fue sorprendente el ataque en contra de la prensa que estaban afuera, que les rompieron las cámaras a la prensa, pero ese tema de la prensa es diferente. El tema de la prensa viene por un poco lo que te estaba diciendo hace un momento. Cuando tú demonizas a una parte de la población, a la mitad de la población, con llamarlo de todos los nombres y todas las cosas, no puedes esperar que te den respeto. No. Y esa es la parte que se perdió. Vimos presentadores hablando palabras obscenas refiriéndose a la mitad de los votantes de Estados Unidos. Eso... hombres de cavernas, ¿no? Algo todavía... De todo, o sea, hubo una presentadora que le dijo... bueno, no te lo voy a decir por aquí, pero digo una palabra muy obscena. Entonces yo, y en la cadena que yo trabajaba, que no hubiese durado 5 segundos trabajando ahí, si hubiese pasado cuando yo estuviera ahí. Entonces, porque se necesita tener cierta ética profesional. O sea, el hecho de que mucha gente no entiende por qué Trump atacó tanto a la prensa por tanto tiempo, no es una coincidencia. La gente tiene que... a veces yo pienso que tenemos la mente muy, muy corta. Por 1 año y medio, casi 2 años, la prensa le dijo al mundo que no existía la posibilidad viable de que Donald Trump llegara a ser presidente de Estados Unidos. Se burlaban de él. Lo fue. En las cómics. O sea, y a la gente se le olvidó todo eso. Cuando ganó Hillary Clinton, todo el mundo llorando en la prensa. ¿Por qué? Porque estaban obviamente ya celebrando de que venía una presidenta, venía Hillary Clinton a ser presidenta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dan cuenta que inclusive todas las encuestas estuvieron equivocadas, que se habían equivocado, que le habían hablado mentira al mundo, entonces ya se quitaron los guantes. Ahora hay un ataque directo en contra de Donald Trump. Claro. Y desde el primer día que él entra a la Casa Blanca, el ataque no ha parado. Era un ataque de frente, o sea, y eso no es que se lo inventa Willy Lora, el que ve la televisión lo ve que ha sido así. Este señor es un ignorante. Exactamente, es un racista, es un mesónico, no le importan los americanos, pero sin embargo, cuando tú comparas el récord del presidente Trump en comparación a otros presidentes, ¿qué ha sido diferente? El presidente Trump trató de cumplir con la gran mayoría de las promesas políticas que hizo durante la campaña, algo que los otros presidentes siempre lo que hacen es prometer y prometer y nunca hacen. O sea, lo vimos con el tema de la economía, lo vimos con el tema del desempleo, lo vimos con los tratados de paz que ha hecho en el Medio Oriente, aquí en este lado del mundo, lo hemos visto con
con un montón de cosas. Entonces, esa parte molesta. ¿Por qué molesta? Porque en cierta manera Trump le dijo, ¿sabes qué? Lo que yo venía diciendo siempre, que Lo esto he es un cumplido. swamp, que ustedes, no, que esto es un swamp, que ustedes no tienen el interés del norteamericano, sino los intereses especiales, que son los de ustedes. Claro, La a mí gente se ha dado me cuenta. interesan los americanos y yo se lo he dicho y lo estoy cumpliendo. A ustedes no les Exactamente. interesan los americanos, solo les interesa su papel elitista y los asuntos relativos a los lobistas y las otras Exactamente. industrias que giran alrededor de los políticos para financiar sus campañas. Le metí 3 jueces de la Suprema Corte, 300 jueces de Cortes Federales para cambiar un poco la tendencia progresista de los jueces en Estados Unidos. Trabajé mucho en el tema de la frontera, del muro en la frontera. Llevé la economía a la economía más creciente en la historia de Estados Unidos. El desempleo a los niveles más bajos en la historia de Estados Unidos, no solamente al blanco, sino al hispano, al afroamericano. O sea, los niveles de la Bolsa de Valores de Estados Unidos nunca habían llegado tan alto en su historia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué Yo sí pasa que cuando... creo en América y yo sí que quiero hacer una América mejor, no como ustedes. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Llega la pandemia y la pandemia se convierte en el enemigo de Trump. ¿Por qué? Porque todos le echan la culpa de los muertos, de todo, porque todos lo que han criticado, y hay todo el espacio para criticar, porque ningún líder político en el mundo, ningún presidente tenía la solución ni la ha tenido para el coronavirus. No, Entonces, ¿qué? estamos A en mucho campo de la incertidumbre. mucha, exactamente. Entonces, digo, muchas veces la gente se piensa que gobernar un país es como una película de Fácil, Hollywood. es O muy sea, fácil. además de que entendamos, de que la gente no se le olvida, de que en marzo o en febrero, cuando comenzaron a hacer las cosas o el coronavirus comenzó a tener auge en Estados Unidos, ¿qué estaba pasando en Estados Unidos? Se estaba haciendo un juicio político para sacar a Trump del poder. Y Trump dijo que iba a tener una vacuna antes de fin de año y tuvimos 2 vacunas antes de fin de año. Ya Yo, cumplí. yo entrevisté a una de las científicas de Pfizer 2 veces en el proceso de producción de la vacuna y me dijo, Willy, nosotros la vacuna la tendremos lista en octubre. Y en Así octubre la tuvieron lista. sí que Y no la sacaron antes de las elecciones para que no dijeran que habían influido en las elecciones. Pero la vacuna estuvieron listas de octubre. tal y como Trump había prometido. Exactamente. Entonces, no es que uno dice, bueno, pero es que está defendiendo a Trump. No, nadie defiende a Trump. Trump ha tenido todas sus mañas, ha causado un montón de problemas. O sea, hay cosas que yo hubiese gustado que lo hubiese hecho diferente. Esto que pasó en el Congreso, hay un montón de cosas, pero también hay que decir las cosas como son y Claro. poner las is encima de donde van. O Sí, sea, esto fue un cambio sísmico en el sistema político de Estados Unidos que no se había visto antes. Trump vino a hacer a mover este piso catalizador, el y catalizador de lo que el ya catalán. había, para mostrar todo ese fango que estaba ahí ya de antes, de años antes. Exactamente, Willy, yo exactamente. quiero preguntarte ahora, supongo que todo esto es complejo, muy complejo, como decías tú, gobernar un país también es muy complejo, esto también Ya. es una respuesta compleja. ¿A quién hay que responsabilizar por lo ocurrido? ¿Qué podemos esperar a partir de ahora de la democracia americana? O sea, ¿va a haber una reflexión sobre por qué más de 75 millones de votantes eligieron a Trump? Yo creo que ahora, como te decía hace un momento, si no hacemos una reflexión a nivel nacional como país, esto se va a poner peor. No va a mejorar. O sea, si los políticos no entienden de que se deben al país y dejen o minimicen lo que están recibiendo de los sectores de interés y Sí. cuando o sea, No las cuando esto... empresas, los ciudadanos, el foco son los ciudadanos, no las empresas. Claro, los ciudadanos son los que hacen los países y las empresas son importantes, o sea, definitivamente que son importantes, pero se puede convivir, se Sí. puede balancear, Se no puede se puede, reconciliar los intereses de los ciudadanos con los intereses de las empresas de generar dinero y generar riqueza. y es como tú dices, no es una respuesta fácil porque tiene muchísimos ángulos, o sea, el educativo, obviamente hay que invertir en la educación para tener votantes más informados. Hay que hacer una reforma completa del proceso electoral en Estados Unidos. Hay que hacer una reforma inclusive hasta de las mismas redes sociales y de los medios de comunicación, porque yo creo que ya la generación a nivel de prensa y periodismo en Estados Unidos ya se perdió, ya no hay credibilidad. O sea, ahora hay que trabajar con los periodistas que están entrando a la escuela o saliendo de la escuela, que ojalá y no se le esté indoctrinando de Para qué manera tienen de informar, exactamente, que opinar en cuanto a inducir, temas. que no induzcan, que informen.
Exactamente, porque eso es lo que ha pasado en este sentido. El 98% de la cobertura a Trump fue completamente negativo. Lo dijeron todas las encuestas. O sea, yo me reía porque en algunos programas me decía, hablábamos del tema y yo decía que si Trump nombrara a San Pedro de ministro de Relaciones Exteriores, San Pedro iba a ser criticado por andar con una bata blanca y no andar con una bata negra que representara a los afroamericanos. O sea, hasta ese punto se ha Sí. llegado en Estados Unidos de lo que es la manipulación mediática. Entonces yo creo que eso le ha hecho muchísimo daño al país. Yo creo que esa conversación nacional, ese diálogo, que la gente no se puede hablar, enemigos en la misma familia, o sea, no hay espacio de diálogo, eso Ha es pasado horrible. en España con esta bipolaridad que se ha suscitado con la vuelta de Vox y la España desde la guerra civil, ¿no? De las dos Españas. Me recuerda bastante a esto, con diferencias, pero son momentos, o sea, es el hacer, los políticos hacer que los ciudadanos sean no se puedan reconciliar y entonces llevar al país al desastre, ¿no? Cuando Yo, realmente, aun con posturas diferentes, los ideales y la finalidad debe ser siempre la misma, que es mejorar la sociedad en la que se vive. claro, y el tema en España, aquí en Suiza, en Estados Unidos, si nosotros no entendemos que vivimos en un país donde nos debemos todo al bienestar de nuestra familia, de nuestras sociedades, del fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de nuestras empresas, el fortalecimiento de las instituciones democráticas que nos representan a nosotros, esa debe de ser la finalidad. O sea, no puede ser una finalidad de que yo llegue al poder y utilice la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia para ir detrás de mis enemigos políticos, para de una manera quitarle legitimidad de esas instituciones. Acreditarlos en mi favor. Esas herramientas Exactamente. usadas en la transparencia para desacreditar a mi enemigo y vencer yo. ¿Cómo es posible que a Biden se le da un briefing de defensa cuando estaban las protestas en el verano, o se le daban unos briefings, se le dieron unos briefings de lo que le llaman de defensa aquí en Estados Unidos de inteligencia? Y cuando Trump gana la presidencia y se le va a dar el briefing de defensa, lo que se le fue a poner una trampa para que grabarlo y montarle un caso. O sea, es una cosa increíble. ¿Cómo es posible que el director del FBI vaya a reunirse con él y salga y le mande un memo para filtrárselo a su amigo del New York Times para lanzar una investigación de contrainteligencia con su amigo Mueller, que en realidad el día antes estaba buscando el puesto de director del FBI con Donald Trump? O sea, es una cosa increíble. Es la teoría de la conspiración hecha práctica, ¿no? O Las sea, películas que hemos tú lo visto. escribes en una novela y la gente dice, pero es una novela, No, esto no es no puedo posible. creerlo, eso es O imposible, no sea, puede ser así. y es todo completamente cierto, está documentado. O sea, Sí, duramos 2 años en una investigación de que Trump había tenido una colusión con los rusos para ganar las elecciones, y los congresistas que iban todos los días a la televisión a decir que había más allá de pruebas, que tenían todas las pruebas de que había colusión con los rusos, en puertas cerradas, en los briefings de inteligencia, todos decían que no tenían la más mínima evidencia de que eso había pasado. qué Pero barbaridad. había un interés de dividir y polarizar el país Claro. para Vamos que estemos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Vamos a decirle esto como las armas de destrucción masiva porque de esta manera vamos a generar una corriente en contra de Trump. Aunque nosotros Exactamente. no tenemos ninguna evidencia de que esto ocurra, vamos a hacerlo y luego ya lo arreglaremos. Ya veremos qué Pero, ocurre. pero inclusive, o sea, el congresista Adam Schiff, que es el presidente de la Cámara, del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, tenía toda esa información. Iba todos los días a la televisión favorita de la izquierda en Estados Unidos a decir que la evidencia estaba en tu cara, que estaba frente a ti, que te había más que evidencia. Mintiendo. O sea, Esto y es todo era una mentira. Y mentira. el otro congresista de California que estaba acostándose con una espía china es miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, y la espía china le dejó otra espía en la oficina, le ayudó a financiar la campaña. Y tú dices, pero señores, ¿hasta dónde vamos a llegar? Parece, Y la gente cree que eso es una novela, una parece película. ciencia ficción, claro. Cuanto más alejado de la realidad, más fácil cuestionarlo por parte del pueblo, ¿no? Pero es verdad. Y es el candidato que saca supuestamente 80 millones de votos para ganar la presidencia. Una persona que no llevó a un meeting más de 3.000 personas. O sea, es increíble
Es increíble. ¿No? La poca O sea, movilización. muy poca movilización. Él no hizo absolutamente nada a nivel político. Entonces, pero mira dónde vienen las cosas. El Congreso de Estados Unidos, los demócratas perdieron 15 escaños, no ganaron uno solo. O sea, votaron más por más republicanos. Y tú dices, pero ¿cómo pueden votar más por republicanos y perder la presidencia? Fue un voto de castigo en contra de Trump, no en contra de los republicanos a nivel estatal, porque ahora Pelosi llega a reelegirse como presidente de la Cámara de Representantes con una ventaja muy mínima, que tiene que negociar con los republicanos absolutamente todo, y muchos de estos demócratas que están en Congreso ahora son de estado que ganó el Partido Republicano, que tienen que afiliarse en cierta manera al Partido Republicano cuando van a votar. Entonces se le va a hacer muy difícil al presidente Biden pasar una agenda progresista. Lo mismo en el Senado, que necesita 60 votos, al menos que eliminen el filibuster. ¿Y tú crees que va a significar que la agenda sea menos progresista? No solamente que no va a significar, sino que no creo que vaya a avanzar mucho, al menos que no se cambie en el Senado el filibuster. El filibuster es que tú necesitas 60 votos del Senado para pasar una legislación, que es lo que existe ahora. Si con tener 50 republicanos y 50 demócratas ahora y Kamala Harris viene a ser el voto decisivo, y si ellos deciden, los demócratas, decir que vamos a quitar el filibuster, el país va a entrar en un momento muy nefasto, porque lo que va a pasar ahora, que toda la agenda que llegue pasada de la Cámara al Senado va a pasar como ley con 50+1. Y al pasar como ley 50+1 no existe ninguna protección. O sea, las cuestiones del aborto, lo que es packing the court, o sea, tener más jueces en la Suprema Corte, o sea, toda esa agenda va a pasar, o sea, directamente. Entonces, eso para el país sería muy funesto. La idea que existe el filibuster es para que cuando se llegue a un consenso de un cambio de ley, un cambio legislativo, es porque la gran mayoría considera de que es bueno para el país, no solamente la mitad. No para una facción, no para quien apoya un partido, sino bueno para todos. Has mencionado a Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso, lo que sería el equivalente al Congreso de los Diputados, y la tercera persona más poderosa de Estados Unidos después de Donald Trump y Mike Pence. ¿Tú crees, tú crees que ella, digamos que va a poder soportar este reto que tiene sobre ella misma, desatascar la situación y aprovechar para hacer de verdad historia? No. Yo no creo, yo creo que la historia de ella ya está escrita. Ella es una mujer que al Partido Demócrata la ven a ella como un símbolo de dólar. Ella es una de las personas que recauda más fondos para el partido para apoyar sus candidatos. Entonces, a nivel legislativo, no ha hecho absolutamente nada. Al contrario, bloqueó lo que fueron los paquetes de ayuda del coronavirus en las últimas semanas para el país. Entonces yo no creo, y ahora está empujando y apoyando un juicio político a un presidente que le quedan 14 días en el poder, lo cual es una estupidez y es una comicada. Pero ese va a ser su legado. Yo creo que ella sale muy desacreditada en el sentido de con el timo del COVID-19, cuando salió mandando a cerrar todo, y ella se fue al salón de belleza sin mascarilla, a hacerse el pelo. O sea, lo mismo que hacen muchos los políticos. Hagan esto, y al contrario es lo que ellos están haciendo. Yo te digo, haz esto, pero yo no cumplo con el ejemplo. ¿Hay más haciendo esto en el centro de belleza? Sí, sí, claro. Está en YouTube las imágenes de ella, de la cámara de seguridad, cuando está en el salón de belleza haciéndose su pelo sin mascarilla y sin nada, cuando le estaba diciendo a la gente de que no lo hicieran. Lo mismo pasó con el gobernador Cuomo de Nueva York, el alcalde de Blasio de Nueva York, el gobernador de California. O sea, todos los estados que tienen las leyes y las regulaciones más fuertes en contra del COVID y el mandato de mascarilla son los primeros violadores, y son donde existen más casos. Y son donde existen más casos de COVID-19 en Estados Unidos. De contagio. Exactamente. ¿Y esta mujer pidió perdón por esto, por haber ido a este salón de belleza? No, al contrario. Ella quería meter presa a la dueña del salón de belleza porque filtró el video de la cámara de seguridad donde ella se muestra haciendo eso. ¿Lo ha conseguido? No lo consiguió. Pero sí quiso destruir a la dueña del salón de belleza. Increíble. Creo que hasta tuvo que mudarse de donde estaba en San Francisco. Wow, te pregunto, ya nos quedan solo 2 preguntas, Willy. Estaría hablando contigo 3 horas. Para mí es muy relevante esto porque hay que compartir desde todos los sitios para que entendamos bien esta realidad y la cambiemos entre todos. Una portavoz del activismo de Black Lives Matter ha dicho que invitaba a reflexionar sobre esa parte de la identidad americana que ha quedado descubierta con este ataque, ¿no? Entonces,
Yo te pregunto, te lo he preguntado y lo hemos hablado a lo largo de la conversación, ¿crees que va a producirse esta reflexión profunda para crear una América realmente libre e igualitaria, donde esas minorías étnicas puedan por fin estar debidamente representadas en las instituciones del Estado por su número y por su contribución y por su talento? Al corto tiempo yo creo que no. Yo creo que esto es algo que se va a hacer a medio y a largo tiempo. Primero, para eso se necesita un líder. Yo no creo que Joe Biden sea el líder que va a llegar a eso. O Kamala sea, Harris, tampoco. Es una mujer muy divisoria dentro del partido. Kamala Harris representa un poco más, todavía más profunda la parte progresista del Partido Demócrata. Acordémonos de algo. El presidente Biden, el presidente elegido Biden, corrió 3 veces para presidente de Estados Unidos en sus 50 años en el Congreso. Las 3 veces fue rechazado por el partido por encontrarle a una persona no capaz de hacer o de gobernar a Estados Unidos. Joe Biden llega a ser el candidato al candidato presidente del Partido Demócrata porque el candidato popular en el partido era Bernie Sanders. Y sí. Bernie Sanders era una amenaza para ciertos sectores del Partido Demócrata, los sectores financieros más que otros, porque no querían darle un centavo a un candidato Bernie Sanders que definitivamente perdería en contra de un presidente Trump, como le dieron $2,000 millones a Hillary Clinton y perdió las elecciones. Entonces, Joe Biden viene siendo el candidato de centro izquierda, un candidato más moderado, que obviamente ha tenido que virarse mucho más hacia la parte radical de la izquierda para poder satisfacer a la base del partido y a una ola creciente más radical de izquierda dentro del Partido Demócrata, como Ocasio-Cortez, como el grupo que ya son la voz cantante del partido. Entonces, eso es lo que ha pasado y por eso Joe Biden llega a ser el candidato. Y entonces le ponen, sacan a Kamala Harris de vicepresidenta porque representa todavía mucho más esos intereses de la base del partido. Y en algún momento muchos pensamos, inclusive yo, de que Joe Biden no terminaría casi los 4 años porque tiene 80 años. Mi sensación es que Kamala Harris estaba ahí para relevarle, ¿no? Exactamente. Y es la sensación de mucha gente porque el hombre tiene 80 años y ya hemos visto sus problemas cognitivos que tiene al hablar, al expresarse, en crear, en generar ideas. O sea, ya lo hemos visto, no es algo nuevo. Además, el tema del hijo de él le va a afectar mucho y no creo que va a poder tapar el tema de que... ¿O hay algo de corrupción con otro hijo? No, el tema de corrupción con el hijo, con China, porque ya existe el video donde un viceministro chino dice y habla de la realidad de lo que han hecho, no solamente a nivel de Wall Street, sino a nivel político en Washington y de qué manera han influenciado con la cantidad de dinero que han pagado. Acordémonos de que el hijo de Biden, Hunter Biden, está siendo investigado criminal federalmente por lavado de activos, por el tema chino y por no pagar impuestos, creo que por más de $500,000. O sea, él no está, esa presión que tiene, ¿cómo? ¿A qué se dedica el hijo de Biden? Ahora mismo a nada, o sea, que es hijo de Joe Biden. Pero digamos Por que eso es, lo que hacía era recolectar dinero para la campaña de su padre. exactamente, y para el enriquecimiento de ellos, porque acordémonos que el tema de Ucrania, el famoso tema de Ucrania, donde Biden llegó y dijo, no, yo no le doy el $1,000,000 hasta que no saquen a ese fiscal que está investigando a Burisma. Y todo el mundo, ¿y por qué? Ese dinero no es tuyo. Y decía él, bueno, llamen al presidente Obama a ver si él se lo va a dar. O sea, hay que votar al fiscal. O sea, influyendo en una decisión en otro país para no darle el dinero que le tocaba, que le correspondía de la ayuda, por el hecho de que este fiscal estaba investigando la compañía de la cual su hijo era miembro del board y estaba ganando $50,000 mensuales sin tener nada de experiencia en el tema energético. Nada solamente solamente por utilizar el apellido de Joe Biden. Wow. Por último, Willy, ya, o sea, muchísimas gracias. Esto es maravilloso, mucha información. Gracias por la información para que podamos hacer un análisis propio con criterio. ¿Qué va a pasar en el futuro cercano? ¿Cómo va a resolver el Partido Demócrata esta fisura profunda? Bueno, yo creo que a nivel de agenda no van a lograr mucho. Hay elecciones congresionales en 2 años. Yo creo que Biden va a derogar bastantes de las órdenes ejecutivas que puso Donald Trump.
para decir que está haciendo algunas cosas. En el tema del coronavirus tampoco va a ser gran cambio porque no depende de un presidente, no depende de lo que haga Joe Biden. Joe Biden no tiene laboratorio para producir cantidades de vacunas, eso lo está haciendo el sector privado. Joe Biden tendría que seguir haciendo lo que ha hecho Trump, de darle la facilidad y ayudar con el apoyo logístico, la distribución de vacunas. O sea, eso va a tener que seguir haciendo muchas de las cosas a nivel de coronavirus que Trump ha estado haciendo, porque como decíamos hace un rato, nadie tiene una varita mágica de cómo lidiar con algo que nunca habían visto. Entonces, muchas de las mentiras que se habló dentro de las campañas eran eso. O sea, yo creo que la esperanza mía, o sea, la esperanza de Willy Lora, es que se encuentre un espacio de que vengan líderes que no tengan que ser estos políticos ya quemados tradicionales y que comiencen a hacer acercamientos en ambos bandos del espectro político para buscar un punto medio y tratar de decirle el interés aquí es global de país. Tenemos que esta sociedad sanarla. Tenemos que entender desde que antes que se comenzaron a hablar de que estamos haciendo esto porque tú eres negro y tú eres marrón, somos americanos, somos seres humanos. O sea, la inyección del racismo en toda la discusión política lamentablemente vino del Partido Demócrata, que para todo fue culparle y echarle la culpa a ser afroamericano y al racismo, porque se había bajado mucho esa tensión. Y yo creo que Martin Luther King hizo un trabajo excepcional en tratar de bajar esa tensión, pero lamentablemente los políticos han utilizado el tema racial para todavía profundizar mucho la polarización en Estados Unidos. Yo creo que por ahí hay que comenzar a respetar el otro, hay que comenzar a abrir espacios de diálogo, hay que comenzar a sanear los medios de comunicación, hay que buscar medios de comunicación adicionales, transparentes, hay que independiente, hay que comenzar a hacerle un reject o a negarle o darle un rechazo a estos medios de comunicación tradicionales que se han ocupado de dividir más el país, de polarizar más el país, de mandar mucha desinformación, de ser selectivos. Todo eso tiene que cambiar para que podamos tener una sociedad que sea no solamente saludable, sino que traiga de nuevo a Estados Unidos a ser el país que muchos lo vieron como un beacon, porque todavía hasta el día de hoy la gran mayoría de inmigración se va a Estados Unidos. Un referente de la libertad, un referente de no importa de dónde vengas, tenemos un espacio para ti. Vamos a buscar lo que tenemos en común, no las diferencias. Así es que vamos a, como decías de Martin Luther King, cerramos esto diciendo, vamos a volver a soñar, vamos a volver a tener un sueño, pero que ese sueño no lleve a una pesadilla, que ese sueño lleve a un futuro mejor para todos. Vamos a ver si las nuevas generaciones nos ayudan a esto, Willy. Todos estamos implicados en este proceso, a todos nos importa y a todos nos afecta. Lo que pasa en un sitio nos afecta a todos, es la humanidad y vamos a esperar que, como dices tú, volvamos todos a soñar y esto sirva para que el mundo sea mejor, de verdad. Sí, sí. No, y que respetemos las identidades de todos. O sea, como yo te decía hace un momento, el español es español y tiene su identidad, el italiano es italiano, tiene su identidad, o sea, el puertorriqueño es puertorriqueño, tiene su identidad. En Estados Unidos tenemos un melting pot y hay que respetarlo, que si tú eres diferente, si viniste de Colombia y yo soy de México, perdón, o si viniste de Ecuador y yo soy de Argentina, o sea, vamos a respetar, vivimos... Entra en esa olla, melting pot, que está olla donde todos los sabores, todos esos sabores dan lugar a un sabor único maravilloso. ¿Y por qué Estados Unidos ha venido siendo Estados Unidos? Porque se respeta la ley y porque hay respeto a las instituciones democráticas. Y eso es lo que se ha venido perdiendo. Y por eso el país está, para contestar la pregunta del principio, por eso es que el país está donde está. Porque la fe y la confianza en estas instituciones y las leyes se ha perdido. Y eso debe de recuperarse. Hay que renovarlas, hay que renovar ese aliento nuevo, un aire fresco para que las personas vuelvan a confiar otra vez en su sistema, en que el sistema está hecho para ellos y por ellos. Willy, 1.000.000 de gracias, todo mi agradecimiento, admiración por la condensación de información, de ideas, de análisis. Yo creo que, no, te agradezco a ti, yo creo que es importante, yo estoy haciendo muchas entrevistas últimamente, porque se tiene que profundizar en estos temas, tenemos que movernos de titulares amarillísticos, inflamatorios, o sea, analicemos
O sea, y Sí. profundicemos, busquemos las causas de los problemas para buscar enmendar las cosas. O sea, informarnos mejor, cosas que yo no sé, que tú me dices, cosas que tú no sabes, que yo te Ayúdame digo. a entenderlo, ayúdame a entender esta realidad compleja Eh, para que la podamos solucionar los problemas que son complejos para todos. Exactamente, exactamente. O sea, yo soy una gente que cubrí varias Casablanca, o sea, he viajado con estos Obama, presidentes, América Latina, has estado con o sea, presidentes. con Clinton, o sea, con todos. Y yo decía, bueno, es el Swamp, todos son iguales. Pero llega Trump y entonces comienza a quitarle los layers y layers y layers, Capas, capas de cebolla. las capas y las capas, y te das cuenta de que no es así. Te das cuenta que es bastante podrido mucho de lo que hay. Y tú te pones a pensar, o sea, yo viajé con Obama a Latinoamérica un montón, todas las Casas Blancas con ellos, y tú dices, pero ¿cómo es posible que esta gente se siente de una manera calculada a decir, vamos a amarle un chanchullo a este hombre para que no tenga una presidencia, vamos a meterle presa a su gente, vamos a espiarle, vamos a hacer, o sea, ¿qué tan malévolo tú puedes ser para tú, a una persona que viene nuevo a ser presidente, le dejes eso montado? O sea, ¿cómo tú puedes decir y llamarte que eres una persona que tiene el mejor interés del país cuando tú permites ese tipo de cosas? O sea, Claro. es bien, Sí, es Willy, bien jodido, es bien jodido. Y da da pena. mucha pena que mucha gente, que personas perdieron la vida, Sí. mucha gente está sin trabajo, mucha gente ahora está completamente desilusionado por un montón de gente que el interés mínimo era el de su país, sino otro. O sea, es increíble. Las barreras que ponen los políticos tienen que servir para que los políticos que no piensan en el pueblo se queden fuera. Así es que ahora toca la reflexión. Oí a Sí, una persona, un analista experto en Estados Unidos, alguien como tú, muy cercano, Willy, que me contó, trabaja con violencia juvenil y pandillas y su origen es puertorriqueño, y me dijo, el Partido Demócrata, Carolina, es lo menos malo. sí. Fue malo. El Partido Demócrata es menos malo. Todos son malos. No valen. Hay que renovarlos. Yo digo que yo siempre he dicho lo siguiente. El Partido Demócrata y el Partido Republicano son muy parecidos y muy similares. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que uno te dice lo que piensa y te lo dice de frente, que es el Partido Republicano, y el otro te dice lo que tú quieres escuchar. Wow, peligroso. Pero ambos tienen intereses comunes muy, muy, muy cercas en cuanto a los intereses que ellos defienden. Las mentiras, sean dichas abiertamente o no, cuestan caro, ¿eh? Willy, vamos a ver si la verdad prevalece y, y América y todos brillamos con luz propia. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a ti por la invitación. Qué bonito, qué bonito. Hagámoslo de nuevo. Muchas gracias, Willy. Gracias. Tienes aquí una amiga para lo que... Gracias, gracias igual por aquí. Gracias, Willy. Chaito. Cuídate mucho, por favor. Ok, Cuídate. tú también. Chao. Chao, chao.